meditación, hermano, Josué 1. Amén. Le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Preparativo para la conquista. Amén. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo he entregado como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Pueden tomar sus asientos. Josué, hermano, amén. Palabra que se ha predicado muchas veces, pero no quita que alguna persona que esté mirando el video no sepa quién es Josué. Amén. Josué, hermano, era un criado, estaba siempre junto a Moisés. Amén. Moisés, que es el varón que Dios levantó para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Amén. Él lo mandó y el pueblo de Israel fue libre de Egipto. Pasaron las generaciones y Moisés partió. Amén. Entonces tuvo que tener un delegado, así un derivado, quien siga teniendo esa misma responsabilidad. Amén. Que siga el camino y guiando, y ese varón fue Josué. Amén. Entonces, este varón Josué estaba ahí siempre al lado de Moisés. Amén. Y Moisés lo delegaba y él estaba ahí atento. Amén. Y Josué tenía cualidades. Amén. Él había sido valiente y Dios lo había usado de formas diferentes. Amén. Y como Josué, hermano, él había un propósito grande en su vida. Amén. Como cada uno de nosotros. Amén. Somos escogidos. Amén. Dice la palabra que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y creemos que somos escogidos. Amén. Sí, amén. Lo podemos decir, lo podemos predicar, pero en lo profundo de su corazón, ¿usted siente como un escogido? ¿Sentimos que somos escogidos? Amén. Que Dios nos pueda ayudar, hermano, a decir amén. Soy un hijo de Dios y soy escogida. Pero no siempre lo decimos con esa confirmación, con esa certeza. Amén. ¿Por qué? Porque ahí empieza la mente y empieza el corazón, empiezan los sentimientos y emociones, y es lo que vamos a estar hablando. Amén. Porque lo que Dios le hablaba a Josué, que se esforzara y sea valiente, era para él mismo. Era para su interior. Amén. Porque dice que nadie te podrá hacer frente.
pero le dijo 3 veces que se esfuerce y sea valiente. Amén. Entonces Dios no se contradice, hermano. Es que uno con ayuda de Dios le tenemos que prestar atención. Entonces vamos a ir meditando en su palabra, amén, para que podamos entender cómo que Dios habla en mi vida primeramente, como a cada uno de los que están escuchando. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, el mensaje era para Josué: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Primera orden de parte de Dios para Josué, que se levantara. Amén. Primera orden para la iglesia de Dios en esta noche, para Estefanía, a levantarse. Amén. ¿Y qué pasa cuando alguien se levanta, hermano? Si Dios pide levantar, es porque estaba sentado o acostado. Amén. Y cuando alguien está sentado o acostado, ¿cómo se siente la persona, hermano? Se siente cómodo. Amén. Está descansado, no hay esfuerzo, estamos bien físicamente. Amén. Hay un conformismo, hermano. Amén. Porque cuando alabamos mucho a Dios, cuando estamos en algún lado y se sienta, qué lindo el descanso, ¿verdad? Pero hoy Dios nos pide que nos levantemos. Amén. Y si Dios nos pide que nos levantemos, y no era que se levantara solamente, sino levántate y pasa este Jordán a trabajar. Amén. Y no era un trabajo cualquiera, hermano. Era pasar el Jordán con esos 2 millones de israelitas. Era una responsabilidad. Era un propósito sobre Josué. Había un compromiso para con Jehová en ese momento, porque era Dios quien le estaba hablando. Entonces Dios quiere que nos levantemos para trabajar. Pero todo eso depende de nosotros, hermanos, porque Dios es lo que nos insta día a día y a predicar de su palabra. Pero muchas veces nosotros mismos en el interior que no se quiere trabajar. Y a Dios no lo vamos a ocultar, hermano. Nosotros muchas veces queremos predicar y seguir el evangelio conforme a nuestra manera. No perseverando a mi modo y escudriñando y orando en mi lugar, en mi espacio. Pero cuando Dios manda, podemos decir que sí al pastor, la pastora, al hombre, a la mujer, pero a Dios no lo vamos a engañar. Y Dios lo que quiere es un corazón sincero, honesto. Y mire cómo es el corazón que ni siquiera muchas veces se ora a eso, hermano. No, esto lo paso por alto, total, no pasa nada. Sí, hermano, pasa y pasa espiritualmente. Entonces Dios tiene que obrar. Entonces Dios lo que quería era que Josué se levantara y que pasara ese Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Amén. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Miren el propósito, hermano, que Dios había dicho y había prometido, al pueblo de Israel, que todo donde pisara la planta de su pie, ese iba a ser su territorio. Pero no lo pudo cumplir, hermano. No lo pudo cumplir porque en el desierto fueron incrédulos el pueblo de Israel. No tuvieron fe en que Dios le iba a dar la victoria. Se fue incrédulo. Y así muchas veces nos encontramos nosotros, siendo incrédulos en medio del proceso, en medio del desierto, no teniendo fe, hermanos, que Dios nos va a dar la victoria, no teniendo fe que Dios tiene todo preparado, no creyendo, hermano. Ahora, ¿Dios lo puede cumplir? No. Dios ve, hermanos, vamos a ir a Números, amén. Porque vamos a ver qué dice la palabra en Números 23, 19. Porque no es que lo dijo un hombre, no fue que lo dijo un hombre terrenal, lo había dicho Dios, hermano. Amén.
Números 23:19. Le doy lectura en el nombre de Jesucristo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Amén, hermanos, Dios no va a mentir. Dios no se va a arrepentir. Lo que usted, Dios le haya hablado, está en pie. Pero depende de nosotros en la obediencia, hermano. Esa es la diferencia. Que si el Hijo de Dios obedece, Dios lo va a cumplir. Amén. Y si desobedece, Dios lo va a cumplir en otro tiempo. Tal vez no en el Hijo de Dios, tal vez esa persona aparte, pero esa promesa se va a cumplir en el Hijo o en el Nieto. Pero que Dios lo va a hacer, lo va a hacer. Amén. Y es lo que había pasado acá, hermano. Moisés tuvo que partir y esa generación partió, pero no alcanzó a entrar a la tierra prometida como Dios había prometido cuando lo sacó de Egipto, cuando lo sacó del mundo. Porque Egipto representa el mundo. Ahora nosotros mismos, Dios nos sacó del mundo por misericordia y amor. Dios hizo promesas. ¿Cuánto de nosotros Dios ha hecho promesas grandes? Que en esta hora podamos estar meditando en no querer ser como el pueblo de Israel, incrédulo y sin fe, y que Dios nos va a dar esa tierra prometida. Pero necesitamos ser obedientes para que Dios no obre y nuestros ojos lo puedan ver. Amén. Entonces, solamente meditando en Josué, volviendo a este varón de Dios, Dios le había dicho que se levantara y que pasara el Jordán. Y habíamos dicho que el propósito era grande y con responsabilidad. Amén. Pero no era solamente eso, sino que Dios estaba usando a Josué para cumplir su promesa, hermano. ¿Qué habrá pasado en el corazón de Josué? Amén. Preguntas seguramente, hermano. Porque no dejaba de ser un ser humano como nosotros, que muchas veces hay preguntas. Amén. Entonces Dios le dice, nadie, en el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Gloria a Dios, porque en el asunto estaba Dios. Estaba el respaldo y la compañía de Dios. Así es, amén. Así como nosotros, hermanos. Dios nos sacó del mundo, Dios tiene un propósito y Dios está con nosotros. Amén. ¿Y cuántas veces han querido levantar y hacernos frente, hermano? Muchas veces. Muchas veces y tal vez veces que ni siquiera nosotros sabemos. Así es. Amén, porque somos personas. Pero al Dios que servimos, omnipotente, omnisciente, que lo conoce todo, lo muestra y lo revela. Amén. Y Él no lo permite, hermano, no permite que haya daño sobre nuestras vidas, ya sea el entorno, ya sea en el entorno familiar, del trabajo, en la calle, hermano. Donde quiera que estemos, Dios nos está guardando y protegiendo. Pero Él es nuestro Padre, amén. ¿Y cuántas veces cuando un padre, por ejemplo, no vamos a ayudarlo porque Dios nos habla, Él es el creador de todo, hermano, y Él nos puede hablar como Él quiere. Y todo lo que acontece exteriormente, si uno le presta atención, es porque Dios nos habla, amén, hay una esencia. El padre de familia, hermano, un niño se porta mal, el padre lo va a corregir. Pero no va a permitir que venga el tío a corregir al hijo. Amén. O no va a venir el vecino o alguien a que lo regañe. Bueno, tal vez se portó mal, pero lo corrijo yo. La persona, el papá, la mamá, la persona. No va a permitir que venga uno de afuera. Y es que Dios es así con nuestras vidas. Dios no va a permitir que se levante uno de afuera, ya sea en maldad, ya sea en mentiras. Porque es lo que está en el mundo, hermano. No, a mi hijo lo corrijo Él, Dios. Tal vez sea más duro, pero es Dios. Y Dios no va a permitir que el enemigo corrija a sus hijos. Sí puede permitir ciertas situaciones por la desobediencia. Pero pasa primeramente por nuestro Padre. Amén. Entonces, por eso podemos entender que en el versículo 5 le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Amén, lo tomamos, hermano, porque no sabemos cuántos días vamos a estar en esta vida terrenal, pero su palabra dice que Él va a estar con nosotros.
Amén. Que Él va a estar con nosotros y que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. El 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú, Josué, tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate, Josué, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿En qué le estaba pidiendo a Dios que se esforzara y sea valiente? En hacer y cuidar conforme a la ley. Amén. Conforme a la palabra. Que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. ¿Hay bendición? Amén. Yo lo iba a prosperar, pero había un requisito. Amén. Josué no se tenía que salir ni a diestra ni a siniestra de la ley, de la palabra. Ley escrita por Dios. Amén. Primeramente. Después ya segundamente aconteció algo con Moisés y lo tuvo que agarrar piedras y hacerlas a él. Pero bueno, venía del origen de parte de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces vemos la prosperidad. Amén, que muchas veces se ha escuchado que muchas almas, personas llegan a la iglesia para ser bendecidos, para ser prosperados. Y no digo que aquel alma que no tenga un conocimiento pida eso, porque viene del mundo y no tiene conocimiento, profundidad de la palabra, y puede ser que llegue una persona a pedir eso, a pedir lo económico. Pero acá con claridad Dios está mostrando que a Josué le pedía que se esforzara y sea valiente de él mismo. Como la palabra dice, ten cuidado de ti mismo. Amén. Pero vamos a ver qué significa esfuerzo, qué significa valentía. Esfuerzo. Actitud de la persona que se esfuerza física o moralmente por algo. Dios le estaba pidiendo esfuerzo moralmente y físicamente, hermano. Porque estaba diciendo que que esté meditando de día y de noche su palabra, que la escudriñara, que la meditara. Es tener el ánimo suficiente, eso es esfuerzo, para conseguir algo venciendo las dificultades. O sea que Dios ya le estaba declarando dificultad, ya le estaba declarando que no iba a ser fácil. Pero Dios le estaba pidiendo a la vez que tenga ánimo, que tenga esfuerzo, que tenga todo aquello para vencer. Y valentía significa actuar con valor y determinación ante situaciones difíciles. Ante las situaciones difíciles, Dios le estaba pidiendo que Josué tome decisiones. Y que no decaiga, que tenga ese valor. Amén. Que no tutubee, por decirlo de otra palabra. Pero todo empezaba por la mente de Josué. Amén. Todo Dios le estaba diciendo que pueda esforzarse, que sea valiente en su corazón y en su mente. Y es que su palabra está todo escrito, hermano. ¿Por qué Dios tuvo que hacer un pacto nuevo? Y es dejar su palabra en el corazón y la mente. Amén. Entonces Josué lo que vamos a estar profundizando, hermano, nuestros pensamientos. Amén. ¿Qué pasa con nuestros pensamientos, hermano? Se ha predicado, y aquel que pueda estar mirando los videos o predicación anterior de este canal, se ha predicado que del pensamiento viene el sentimiento y del sentimiento la acción, nuestra conducta. Amén. Que todas nuestras obras es un reflejo de lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es por eso que Dios nos va a jugar conforme a nuestras obras. Por eso Dios pide que nuestro corazón esté convertido. Nuestra mente es la palabra de Dios. ¿Y qué pasa con el Hijo de Dios cuando hay pensamientos negativos?
Amén. ¿Qué pasa cuando hay pensamientos positivos? Se ha predicado que el Hijo de Dios, cuando el hermano, la hermana ayuna, está en obediencia. ¡Ay! Pero qué gozo era el hermano, la hermana, porque se siente la santidad. Amén. Se refleja la santidad de aquella persona que se ha apartado. Amén. Pero también se siente cuando el Hijo de Dios está en la desobediencia. Amén. Amén. Se ve en el semblante, en la actitud, en la conducta, en el hablar. Amén. Pero ¿qué pasa, en otras palabras, hermano, cuando el Hijo de Dios es positivo? Es porque siente que tiene control. Amén. Cuando el Hijo de Dios siente que tiene controlada la obra carnal, hay gozo, hay paz, porque se siente que se está en obediencia. Pero ¿qué pasa cuando no hay control sobre las obras de la carne? Ahí empieza la negatividad, hermano. No solamente la negatividad y los pensamientos, sino que ahí empieza la culpa. Amén. Y la culpa, hermano, es la raíz de los pensamientos negativos. Porque ahí empieza todo, hermano. Y no solamente la culpa como hijo de Dios porque se desobedeció, es que la culpa viene desde el vientre de nuestra madre, hermano. ¿Cuántos niños, hermanos, sienten y se sienten culpables por haber venido a este mundo? Amén. ¿Cuántas personas estando afuera se sienten culpables y sienten que lo que le está aconteciendo son merecedores porque algo hicieron? No sé si a usted le ha pasado, hermano, pero sé que a muchas personas les acontece esto, hermano. Amén. Y eso no solamente que queda ahí, sino que buscan el daño físico, el daño moral, por sentirse culpable. Entonces la culpa es algo que hay que desagarrar de muy profundo. Porque ahí es donde empieza todo lo negativo y ya siendo conocedores y espiritualmente acarrea muerte espiritual. El Hijo de Dios, una persona se siente con paz cuando siente que está controlando y que puede tener el dominio de las cosas. Amén. Una ama de casa cuando tiene todo ordenado, cuando se hizo lo que se tenía que hacer, cuando se comió cuando se tenía que comer, no se siente tranquila. Amén. No se siente en paz. Amén. Hoy fue un día bendecido, tranquilo. Está todo en orden, los niños en orden, el matrimonio en orden. Amén. Fue una escrudiña gozoso, era tranquila. Pero ¿qué pasa si me pasó media hora, una hora? Ya no se verá tranquila, ya el niño se pone caprichoso, por así decirlo. Ya en el trabajo el compañero, la compañera, donde va, todo influye, hermano. Amén. Y por eso es que Dios nos dice que aprovechemos bien el tiempo cuando los días son malos. Amén. Entonces es donde viene la autodisciplina, donde viene el autodominio. Porque se tiene que obrar y hacer cuando Dios nos dice. Pero muchas veces no acontece aquello. Y ahí empieza nuestro testimonio, hermano. Porque conforme estemos en nuestra condición con Dios, vamos a estar hablando con nuestro entorno. Y muchas veces dicen, no, pero si el del mundo, el de la tienda, me habló mal, me hizo mal. Pero muchas veces somos nosotros que no hay paz. Y andamos apurados y hablamos mal y le echamos la culpa a los demás. Amén. Y la culpa manipula, hermano. Sí, amén. ¿Nos manipulamos o echando la culpa a los demás? O manipulándonos nosotros mismos. Así es. Y eso es lo que Dios está viendo y eso es lo que impide que muchas veces nos levantemos para trabajar conforme a lo que Dios quiere. Amén. Dios nos puede estar hablando de muchas formas, hermano. Como decía en un principio, el exterior, Dios, estamos conectados porque somos la creación, somos la imagen y semejanza de Dios. Así es, amén, amén. Y muchas veces, como decía en un principio, no lo creemos, hermano. Así es. No tenemos la certeza de que somos escogidos. Así es. Y son por medio de nuestros pensamientos que nosotros mismos nos limitamos. Así es. ¿Y cuál es la primera limitación que sentimos y la que más anhelamos? Ser llenos de la presencia de Dios. Así es. Porque ¿cuánto de nosotros anhelamos y deseamos? ¿Cuánto nosotros oramos y aclamamos? Ayúdame, Dios. Pero no somos sinceros, hermano. Así es. Amén. No somos sinceros porque Dios si no hubiese obrado. Así es. Amén. No hay una sinceridad porque sabemos que en lo profundo del corazón uno no se siente digno. Así es. No se siente digno porque hubo una culpabilidad.
Así es. Una culpabilidad que uno logra y lo entrega, pero no lo entrega al corazón. Así es. Amén. Entonces uno ayuna y ora y nada pasa. Amén. Por eso es que Dios tiene que desagarrar la culpa, pero comenzar a creer. Y todo empieza por el pensamiento. Porque como decía, muchas veces Dios nos habla por medio del entorno y el contorno, y como hijos de Dios o la persona estando afuera sin Cristo, ¿qué quiere hacer? Cambiar al marido, cambiar a la esposa, la actitud, la conducta, quiere cambiar al hijo, a la hija, porque no hace esto y lo quiere hacer cambiar. Porque es así, hermano, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasaba. Y ahí es donde empieza a haber un desorden. Porque empieza a querer dominar y cuantas cosas en el mundo. Y como hijo de Dios, ya teniendo el conocimiento, queremos ayudar a Dios. Es como que ya es la misma actitud, pero con otras palabras o con otros sentimientos. Pero el instinto del corazón es querer hacer cambiar a las personas. Ahora, nosotros tenemos el dominio para controlar los pensamientos de aquella persona que tenemos al frente. No. ¿Lo tenemos nosotros mismos? Sí. Tenemos el dominio con ayuda de Dios en tener el control y dominio de nuestros pensamientos. Pero no queremos ayudar allá que está al frente. Y ahí es donde metemos la mano, hermano. Ahí es donde queremos ayudar a Dios, ahí es donde queremos hacer con nuestras fuerzas carnales. Porque el exterior, hermano, Dios tiene el dominio, Dios va a obrar. Pero nos olvidamos de nosotros. Y por eso Dios le hablaba a Josué: esfuérzate tú y sé valiente tú. Amén. Y muchas veces no lo dejamos a Dios. Entonces es en esa área que Dios pide: encárgate tú de tu mente, de tus pensamientos, toma dominio y el control para sacar esos sentimientos y emociones culpables, negativas. ¿Y por qué Dios le pedía que sea valiente? ¿Cuántas veces hay en nosotros mismos temor? ¿Cuántas veces hay duda? ¿Cuántas veces hay preocupación? ¿Y eso no es algo difícil, hermano? No es algo difícil que uno tiene que tomar una decisión, pero una decisión sincera, que esto salga. Y muchas veces no lo hacemos, hermano. Nos atribulamos y nos afligimos. Así es. ¿Por qué? Porque las expectativas del entorno causan efecto en nosotros, a quien nosotros consideramos y tomamos con respeto. No sé si a usted le ha pasado, hermano, pero no, porque tal vez el esposo pide tal cosa y si no lo cumplo, me va a decir algo que me va a doler. Así es. Un ejemplo, los padres. Quiero que estudies, que trabajes, tu casa y tal y tal y tal. El hijo no lo cumple, no trabaja, no estudia, no tiene una casa. ¿Y cómo se siente? Por no cumplir la expectativa de aquella persona que quiere. Y eso entorpece. ¿Y cuál es la expectativa y que nosotros tenemos que ver? La de nuestro Padre, Jehová de los ejércitos. Y todo aquello tiene que ser sanado, hermano. ¿Qué expectativa nos está influyendo y que nos está entorpeciendo? Porque dice la palabra que todo lo que hagas, hacelo como para el Señor. Pero muchas veces no lo hacemos para Cristo, hermano. Muchas veces nos olvidamos. No vamos y trabajamos porque Dios me lo manda. No, lo vemos como algo terrenal o como algo, una responsabilidad terrenal de nosotros mismos y no ponemos a Dios en primer lugar. Y ahí donde vemos que ya empieza la idolatría en el corazón. Mire cómo es que todo se va llevando de una cosa a la otra, hermano. Josué le decía que no se apartara de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaría en él. Amén. Así es. Constantemente tenemos el dominio, hermano, de nuestros pensamientos y podemos escudriñar de su palabra. Amén. Y poder cambiar. Porque cuando hay pensamientos somos lo que pensamos. Amén. Y ahí es donde viene la esperanza y donde esperamos. Como decía en la palabra de meditación, que si nuestros pensamientos perseveran, va a estar la confianza. Amén. En nuestro Padre. Y en la confianza está la fortaleza.
Pero ¿qué pasa si estamos esperando? Amén, gloria a Dios. Pero si esperamos negativamente, ¿qué va a pasar? Dios va a orar, hermano. Y se van a venir las situaciones difíciles. Y no solamente ahí va a tomar dominio y control el enemigo. Entonces, miren cómo que Dios quiere guiarnos y que Él pueda estar tomando dominio de nuestros pensamientos si le permitimos. Así es. Porque Dios dice en su palabra que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Que no nos conformemos a este siglo, sino seamos renovados en el entendimiento. Que Dios ponga un espíritu recto. Pero todo pasa por nuestra mente. Así es. ¿Pero por qué? Por el pecado original, hermano. Porque ahí está la lucha del bien y el mal. Entonces que tenemos la voluntad y el dominio si le pedimos ayuda a Dios. Amén. Amén. Si oramos y aclamamos, y si, ¿por qué? Si tuviéramos la mente de Cristo, como lo dice su palabra, seríamos bendecidos y prosperados, pero no solamente quedaría ahí, sino que todos los días nos tendríamos que seguir esforzando y seguir siendo valientes. Amén. Que Dios nos pueda seguir ayudando, hermano. Sé que es algo que se puede seguir profundizando mucho más, pero a su tiempo y a la voluntad de Dios lo vamos a seguir exhortando. Hasta acá